Lápices versus marcadores. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál deberías usar? Bueno, eso es algo que vamos a descubrir el día de hoy. Buenas dibujazos, sean bienvenidos. Para este video voy a usar mis confiables lápices de color Faber-Castell, que son los más económicos, y estos marcadores One Touch, que son una imitación de los Touch, pero que de igual forma vengo usando desde hace 3 años, así como los Faber-Castell desde hace unos, toda mi vida. Una vez dicho esto, empecemos con este fantástico versus. ¿Cuál será el ganador? ¿Cuál deberías usar? A esta conclusión llegaremos al final, pero ya te adelanto que durante el video te diré todos los pro y contra de usar cada uno de estos materiales. Así que una vez dicho esto, ¡vamos allá! Vamos a empezar este video dibujando estos dos personajazos de Super Dragon Ball Heroes. Para quien no conozca este anime y viva debajo de una piedra, pues es un anime no canon que no influye en la historia original de Dragon Ball Super. Simplemente existe para promocionar cartas y nos trae transformaciones bizarras, como es el caso de este Vegeta Blue maligno o algo así que haremos para este video, y también a este Goku Ultra Instinto, ambos con unos trajes propios y originales de este anime. Así que bueno, ya empezamos a dibujar. ¿Y las medidas, tío dibujazos? Espérate. Que por si quieres hacer las medidas de este dibujo te las voy a dejar aquí mismo, ¿ok? Ya las copiaste, ¿verdad? Bueno, si no, ponle pausa al video. Lo que haré a continuación es empezar a bocetar y armar las proporciones de mis personajes usando figuras generales. De estas figuras te vengo hablando a lo largo de casi todos los tutoriales que hemos hecho aquí, y consiste en darle forma a tu boceto usando cuadrados, círculos y demás. En mi caso las suelo moldear más a mi boceto ya que tengo práctica usando esto, pero si no es tu caso, úsalas mucho y vas a ver cómo consigues mejores resultados en cuanto a proporciones. Algo que también deberás tomar en cuenta para hacer este dibujo es que Goku y Vegeta ocuparán su respectivo lado en la hoja, por algo la dividimos en dos, y la única parte que cruzarán un poco esta línea media son los puños de ambos. Ahora, también procura que la cintura de Vegeta quede un poquito más arriba de la línea horizontal y la cintura de Goku por debajo, obviamente porque es más alto, y de igual forma con las rodillas de Vegeta. Estas deberán estar a la vista y las de Goku, pues no, por tener las piernas más largas. Una vez hechas estas figuras, el resto ya será pan comido. Como puedes ver, estamos detallando a todo dar el dibujo, agregando los nuevos implementos de los trajes y algunos otros detalles que deberás tomar en cuenta, y en fin. Vamos a terminar de bocetar este dibujo de manera rápida porque no es un tutorial de dibujo el de hoy, así que nada, si veo que este tutorial es muy apoyado con muchos likes y demás, pues muy probablemente me anime a subir el paso a paso un video más en donde hable específicamente de los bocetos, y pues si no, ya les di las medidas y podrán hacer este dibujo tranquilamente poniendo una pausa justo aquí antes de empezar a delinear. Y bueno, hablando de eso también nos saltaremos esta parte, no sin antes recordarte que tienes en el canal un tutorial donde te doy 6 consejazos para que puedas delinear muchísimo mejor. Ahora sí, pasemos al punto central del video de hoy y empecemos con este versus. En el lado izquierdo tenemos a los lápices super afilados hechos con madera. Y en el lado derecho, a los fuertes marcadores a base de alcohol. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál deberías usar? Eso ya lo dijiste al principio. Es verdad. Empecemos con el versus. Lápices de color. Como te lo mencioné, vamos a usar estos lápices de la marca Faber-Castell, los más económicos, y empezaremos a pintar este Goku Ultra Instinto para este versus, para lo cual usaré estos lápices de color. Ahora sí, veamos los pros y los contras de estos lápices. Pues, a ver, ¿por dónde empezar? Tengo mucho que decir respecto a estos lápices y sinceramente la mayoría de cosas son buenas. Eso lo aseguro desde ya que me han acompañado a lo largo de estos 5 años en el canal y más, y los resultados que puedes obtener dependiendo de la presión con la que uses estos lápices pueden llegar a ser fascinantes, porque un super punto a favor es la facilidad para hacer degradados. Esto es algo increíble que se puede hacer con los lápices, sea cual sea la marca que uses, y puedes también usar a tu favor la intensidad de los mismos, ya que puedes hacer mucha presión con el lápiz y obtener el color como tal, de lleno, súper intenso y fuerte, y puedes hacer mucho menos presión y obtener una tonalidad clarita para obtener brillos y efectos de realismo súper chulos. Pero aún no cierres este video y vayas a la tienda a comprarlos de inmediato. No, aún hay mucho que decir, ya que respecto a este punto a favor también tenemos un punto en contra. Y es que no puedes usar cualquier hoja.
Para sacarle el máximo de provecho a estos lápices, tienes que usar una superficie o una hoja normalmente lisa, porque de no hacerlo, podrías empezar a generar grubitos o espacios indeseados, como el ejemplo que estás viendo en pantalla ahora mismo, y así no conseguir un coloreado uniforme y con un acabado para nada óptimo. Por eso, si es que quieres saber qué hoja utilizar, te estoy dejando ahora mismo aquí arriba un video en el que te digo la hoja que yo uso para hacer mis dibujos y así obtener un acabado más profesional. Pero antes que vayas a verlo, tengo que contarte otro puntazo a favor de usar lápices, el cual es combinarlos a tu antojo. Estos materiales te permiten generar nuevas tonalidades al ponerlos uno encima de otro. Bueno, eso no sonó tan bien, pero creo que la idea se entiende, ya que al pasar el lápiz encima de otro, ya estarás combinándolos y generando una nueva tonalidad. Y otra cosa muy genial es que no solo podrás combinar dos colores, no, podrás combinar entre 3 hasta 6 lápices, que es lo que yo he podido probar en este dibujo, al menos en la ropa de Goku, porque aquí usando 4 tonalidades veo que me estaba quedando muy naranja, así que simplemente pasé por encima 2 tonalidades más de amarillo para que resalte un poco más el traje y asunto resuelto. Apuesto a que nadie te había soltado este datazo de los lápices de color, así que creo que este punto merece un buen like al video. Pero ojo, que este punto también tiene un contra, y es que si no usas los colores adecuadamente y no haces la presión adecuada, puedes llegar a romper tu hoja por querer seguir presionando varios lápices sobre la misma zona, así que ten mucho cuidado. Sí, puedes combinar varios colores, pero usa estos lápices con cariño y con mesura porque puedes acabar llevándote un gran enojo. Y para más consejos sobre esto, te dejo videito aquí arriba. Otro punto a favor es que puedes alcanzar zonas complicadas. Sí, esto es posible con los lápices de color, ya que tenemos la posibilidad de poder tajarlos y afilar las puntas para que, si hay alguna zona muy pequeñita o espacios reducidos, con la punta de lápiz afilada y con un poco de paciencia podemos alcanzarla y rellenarlas tranquilamente. Pero el gran contra es que tajar mucho acaba con tus lápices. Chan, chan, chan. Sí, se te pueden acabar de mucho sacar la punta, esto es algo obvio, pero ya te he dicho que si quieres obtener resultados distintos y mejores acabados, lo más recomendable es tener la punta lo más afilada que se pueda, así que, en fin, esto es algo inevitable, pero de igual forma hay que tomarlo en cuenta para este versus. Pero como último punto a favor, cabe recalcar que los lápices normalmente son súper baratos y accesibles. Ahora sí, una vez dicho esto, hemos terminado de pintar y de evaluar los lápices, así que de inmediato pasemos a los marcadores. Marcadores. Es momento de pintar a Vegeta y para ello vamos a usar estos marcadores. Los marcadores fueron todo un descubrimiento en mi vida artística. De verdad que causó un gran impacto, sobre todo para mi oficio que es generar contenido en internet. Entonces, para ello necesitas normalmente trabajar más rápido y sacar dibujos constantemente, cosa que hice en alguna temporada en el canal. Así que aquí viene el gran punto a favor de los marcadores. Y es que son rápidos. Ultra rápidos, te lo juro. Normalmente para tener buenos acabados con los lápices tienes que tomarte más tiempo de lo normal, pues aquí no tanto, ya que puedes pintar zonas muy amplias y todo tipo de espacios en tiempo récord, ya que al tener una punta más ancha con los marcadores, pues normalmente hace falta una sola pasada para rellenar ese espacio súper rápido. Y no solo eso, hablo de pintar todo tu dibujo en general en menor tiempo. Pero ojo que al obtener resultados rápidos, también hay que actuar rápido, de lo contrario no la podrías pasar tan bien, porque un contra es que si no pintas rápido la tinta se puede secar y puedes dejar unos rastros de marcador indeseados y perder ese acabado uniforme que estás buscando. Y para contrarrestar esto tendrías que volver a pasar el marcador y empezar a generar una nueva tonalidad un poco más intensa y ya no clara. Pero en favor de esto, puedes combinarlos para generar unas tonalidades más opacas, como en este caso de la armadura, que estaba muy intensa, un celeste muy encendido, y pasando encima un marcador grisáceo, esta intensidad baja. Y así puedes empezar a mezclar todos los colores que tú quieras para generar más y más tonalidades en beneficio de tu dibujo. Pero mucho cuidado con esto, ya que combinar mucho te puede pasar factura.
ya que corres el riesgo de que la tonalidad de tu marcador se vaya oscureciendo más y más y más, y esa zona que querías que quede más brillosa o clara, pues al pasar tantos marcadores termine con una tonalidad mucho más opaca, oscura y fea. Y no solo eso, porque otro punto en contra es que si no usas la hoja adecuada, te pueden pasar dos cosas. La primera es que, como te comenté, hay que actuar rápido al usar marcadores para que no se sequen y se puedan mezclar bien. Y como consecuencia, la hoja se puede humedecer demasiado y los marcadores pueden terminar rompiendo tu hoja y tus ganas de ser artista. Pero no solo eso, también te puede pasar que al humedecer la hoja, esta misma se levante y se termine contrayendo y arrugando un poco, perdiendo así la superficie planchada que trae por defecto, para lo cual tendrías que comprar hojas especiales para marcadores específicamente que soporten la humedad de los mismos. Y otro punto en contra es que no puedes hacer degradados. O sea, sí, pero la situación es limitada, al menos con estos marcadores baratos, ya que tienen puntas duras y van a dejar restregones y todo lo que ya te he mencionado. En caso de que quieras mejorar los degradados, los Copic Markers son una muy buena opción que tienen una punta pincel y con ellos muy probablemente tengas mejores resultados en cuanto a degradados. Pero igual puede limitarte el tema de dejar rastros de tinta en exceso, así que tendrías que tener mucho control y práctica sobre ellos. No es imposible generar buenos degradados, pero sí está un poco más complicado usando marcadores en general. Además que los Copic cuestan carísimos. Y hablando de eso, y como último punto a tomar en cuenta, los lápices de este video han costado esto y los marcadores esto otro. Así que sí, los marcadores son 5 veces más caros, cosa que es un puntazo en contra. El acabado de este Vegeta me ha parecido genial, tengo que decirlo, pero definitivamente el mayor valor de los marcadores es la rapidez con la que puedes pintar una zona completa de manera uniforme, ya sea grande o pequeña, pero después de este análisis express ya tenemos un claro ganador. Con 4 pros y 3 contras para los lápices, y 2 pro y 4 contras para los marcadores, el vencedor o los ganadores son los lápices de color. Pero ojo, ganador solo de este versus en cuanto a este dibujo de anime en específico, porque en este versus hemos hecho solo un breve repaso por las cualidades de estos materiales y estoy seguro que si los analizamos a fondo aún vamos a encontrar más puntos que tomar en cuenta en ambos casos. Esta vez solo he considerado en promedio 6 puntos para cada uno, pero si analizamos más a fondo, pues este video también va a durar la vida y media. Pero en fin, recalcar que ambos materiales me encantan y sinceramente al final no sabría cuál elegir porque estos materiales se usan para un acabado distinto y resultados distintos, que quede claro eso. Entonces, más allá del resultado final de este versus, yo personalmente me sigo quedando con los dos, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Por favor, dímela en la caja de comentarios, porque después de esto definitivamente ya puedes sacar tus conclusiones y saber qué usar. Como lo dije, aún hay muchos puntos para evaluar de los lápices y marcadores, así que si quieres otro versus dímelo en los comentarios y por favor apoya este video con un buen like, no cuesta nada, lo que sí cuesta es la membresía, pero es súper baratita, así que dale una ojeada que estoy preparando material exclusivo para los nuevos miembros. Y nada, si te gusta dibujar tanto como a mí, no olvides suscribirte para más dibujos y consejos y versus de este fantástico arte. Les hablo Paul, el tío Dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.